Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por quien les habla, Javier Rodríguez, Suki Apreciado, Sara Muñoz y Gina Reasco. El tema que nos tocó intervenir y defender el día de hoy es la modelación de los datos. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctor. Quienes habla, apreciado Montaño Suki Anaís. Voy a hablarles acerca de la modelación de datos. La modelación de datos es un proceso fundamental dentro del análisis, diseño y gestión de sistemas de información. Consiste en representar de forma estructurada los datos de una organización, así como sus relaciones, reglas y restricciones. Su propósito es garantizar que los datos se almacenen, gestionen y utilicen de forma eficiente, coherente y segura, facilitando el desarrollo de bases de datos y sistemas informáticos confiables. Es el proceso de crear una presentación visual o esquemática de las estructuras de datos de una organización o sistema de información. Su objetivo principal es definir y documentar los tipos de datos, cómo se relacionan entre sí y las reglas que gobiernan su uso. En esencia, la modelación de datos toma los requisitos complejos del negocio, como qué información necesitamos para operar y los que traduce en un plano de diseño. También tenemos que se desarrollan de bases de datos que pueden seguir para construir y gestionar el sistema de datos de manera eficiente. La modelación de datos es la definición lógica y técnica de los datos, su estructura y las relaciones entre ellos. Esta representación puede ser gráfica entre diagramas o la descriptiva que vienen a ser las definiciones y reglas del negocio. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar sobre los objetivos de la modelación de datos. Tenemos que facilitar la comprensión del funcionamiento del negocio a través de los datos, identificar y eliminar redundancia, asegurar la integridad y precisión de la información. También tenemos lo que es optimizar el almacenamiento y acceso a los datos y servir como base para la construcción de bases de datos y sistemas informáticos. Y por último, garantizar que los datos cumplan con reglas políticas y normativas. En esto también tenemos ciertas importancias en la modelación de datos, como es mejora de calidad de los datos asegurando consistencia y exactitud. Reduce costos en el desarrollo de software y bases de datos. Permite también detectar problemas antes de construir el sistema. Y facilita la comunicación entre analistas, programadores y usuarios, por último, que contribuye a la toma de decisiones basada en datos bien estructurados. A continuación, mi compañera. Bien. Buenas tardes, doctor. Como le había dicho anteriormente, quien les habla, Javier Rodríguez, y yo les voy a hablar sobre los niveles de modelación. Los- la modelación de datos se desarrolla en tres niveles. Tenemos el modelo conceptual, el modelo físico y el modelo lógico. Ahora les voy a hablar sobre cada uno de ellos, empezando por el modelo conceptual. Nos dice que el modelo conceptual describe la estructura de alto nivel e independiente de la tecnología, y sus entidades principales van a ser la identificación de los conceptos clave del negocio, ejemplo, el cliente, el producto y el pedido. Tenemos las relaciones conceptuales, cómo se interconectan estas entidades, ejemplo, el cliente realiza varios pedidos. Ahora tenemos el diagrama conceptual del modelo conceptual, viene siendo una representación visual de nuestras cantidades y la relación sin detalles de los atributos. Ahora tenemos el modelo lógico. Este aquí detalla las estructuras de datos y relaciona de forma más precisa, pero aún independiente, de la base de datos que lo especifica. Entidades y atributos. Vienen siendo la lista de todas las entidades con la descripción de sus atributos. Ejemplo, los campos. Claves primarias y foráneas. Tenemos que aquí viene siendo la identificación de claves que garantizan la unicidad y la integridad referencial. Relaciones lógicas, estas van a ser, estas vienen siendo las especificaciones de la cardinalidad de las relaciones, ejemplo, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Tenemos el diccionario de datos, que viene siendo la definición de cada atributo,
incluyendo su tipo de dato, tamaño primitivo y si acepta valores nulos o si no los acepta. Eh, Ahora tenemos el modelo, por último, el modelo físico, que este describe la implementación del modelo en una base de datos o tecnología específica. Tenemos las tablas y columnas, que esto viene siendo un mapeo de entidades o tablas y atributos, valga la redundancia, a columnas con sus tipos de datos físicos, no solamente instructivos, sino también físicos. Tenemos los índices, que vienen siendo la definición de los índices creados para optimizar el rendimiento y las consultas de los temas que vamos a tener. Tenemos las restricciones de integridad, que estas vienen siendo reglas específicas de base de datos. Ejemplo, triggers y constraints en inglés. Eh, Muchas gracias. A continuación, mi compañera Sara Muñoz. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Sara Muñoz y yo le voy a hablar sobre los propósitos y beneficios. El primer propósito y beneficio es asegurar la comprensión que actúa como una fuente única de verdad sobre la estructura de los datos. Como segunda opción tenemos la mejora de la comunicación, que esta facilita la conservación entre el equipo del negocio, ya sea de quienes tienen los requisitos y del equipo técnico, que son los quienes contribuyen en la base de datos. Reduce los errores. Al momento, las reglas del negocio y las restricciones de datos se minimizan según los errores durante el desarrollo y la implementación. Y por último, tenemos que optimiza el rendimiento. Este es el que la documentación del modelo físico tiene índices y participaciones y ayuda a mantener el rendimiento de la base de datos. Como un ejemplo, tenemos el sistema de gestión de pedidos y que es el modelo lógico. Aquí tenemos que el modelo de los datos extremadamente conciso es enfocado en cómo una empresa gestiona sus pedidos. Como las entidades claves está el cliente, el producto y el pedido. En el cliente, la persona es la que compra, la persona es la que compra. En el producto es el artículo vendido y en el pedido la transacción de la compra. Como detalle de pedido tenemos que es la línea de la factura que contiene dicho producto. Y la solución del modelado es la relación de clave de muchos productos y por ende el pedido. Por último, tenemos la tabla de detalles de los pedidos y en esta tenemos el que nos contiene las claves y registra la cantidad de productos. En relación con el cliente, tenemos la tabla de pedido que contiene la clave y en este también tiene el modelo que permite rastrear las ventas de manera detallada y vinculada a los detalles. A continuación, mi compañera Gina Reasco. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar sobre los componentes de la modelación de los datos. Entre ellas tenemos las entidades, los atributos y las relaciones. En las entidades, los elementos, objetos y negocios que desean almacenar, por ejemplo, cliente, producto y empleado. Y en los atributos tenemos las características de las entidades, de nombre, edad, precio y fecha. En las relaciones tenemos el tipo de uno a muchos y muchos a muchos. Las reglas de... Buenas tardes, doctor. Quien les habla es Reasco Guadamullina Jimena y le voy a hablar de las técnicas y herramientas para la modelación de datos. En las técnicas tenemos modelado de entidades en relaciones, modelado orientados por objetos, diagrama de clases, normalizaciones 1F, diccionario de datos. También tenemos herramientas de software, PowerPoint, Leasing, Microsoft Word, Video. Entre ellas tenemos los procesos de modelación de datos, recolección de requisitos, identificación de entidades, definición de atributos y establecimientos relacionados. Construcción de modelado conceptual. También tenemos conversaciones de modelado lógico, normalización,
diseño de modelado físico, habilitación con el usuario. Por último, tenemos implementación de base de datos. A continuación, mi compañera Sara. Bueno, doctor, yo por último le voy a dar una conclusión. En conclusión, la modelación de los datos es un proceso esencial, ya que este crea un plano de diseño estructurado, ya que traduce los requisitos del negocio de la información que se necesita en una estructura lógica y también en una estructura física para cualquier tipo de base de datos, definiendo las entidades que son objetos de clave, sus atributos, que son sus detalles, y las relaciones entre ellos, que es el dinero. En este proceso, lo que pasa es que las etapas conceptuales, lógicas y físicas es muy crucial porque esta nos asegura la integridad de los datos y optimiza el rendimiento de los sistemas al establecer un lenguaje común, para así desarrollarse y a sus usuarios de negocio entiendan exactamente cómo es que se almacena y se utiliza los activos de la información de la organización. Nosotros somos el grupo número 4 y esta fue nuestra exposición. Muchísimas gracias. Ahora, doctor, se le va a hablar sobre cuál van a ser este, las técnicas que se van a utilizar dentro de esta modelación. Vamos a tener técnicas de modelo ER, que significa entidad de relación, modelos de orientación, diagramas UML, normalización. También tenemos diccionario de datos, muy utilitarios. Tenemos también herramientas de software que vienen siendo Workbench, Air Studio, Power Designer. Tenemos Lucy Here, IBM Info Sphere y Microsoft Visio como último. Con esto concluido y antes de que se nos olvidara, doctor, muchas gracias por su atención.